Buen día, profesor Julián Bonilla. Mi grupo está conformado por Iván Gabriel Muñoz Taimal, Sofía del Socorro Yepes Chacua, Lady Jimena Cisneros Mejía y mi persona Juan Carlos Lucero Bravo. En esta ocasión hablaremos de dos temas fundamentales en el derecho, como lo son las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico. Primero empecemos por las fuentes formales del derecho, que se refieren a los procesos mediante los cuales se crean las normas legales. Entre las principales fuentes formales destacan la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los actos y negocios jurídicos y los tratados internacionales. Ahora bien, empecemos por explicar una de las fuentes formales del derecho más importantes, como lo es la ley, que puede ser explicada desde dos puntos de vista, filosófico o jurídico. Desde el punto de vista filosófico se distinguen dos conceptos sobre la naturaleza de la ley, que llevan a definiciones muy diferentes. La primera hace consistir la ley en un acto de la razón, que al discernir entre lo que debe hacerse o evitarse mueve la voluntad a la ejecución de un precepto en uno u otro sentido. Desde este punto de vista, Santo Tomás la define en forma insuperable como la ordenación de la razón en orden al bien común, dictada por quien tiene el ciudadano de la comunidad y promulgada debidamente. La segunda funda la esencia de la ley en un acto de la voluntad, y bajo tal concepción la definió Rousseau en su libro El contrato social, como la expresión de la voluntad general. Definió la acogida por don Andrés Bello y consignada en el artículo cuarto de nuestro Código Civil, que dice así: la ley es una declaración de la voluntad soberana, manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional, y agrega después: el carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, hay que distinguir entre ley en sentido material o sustancial y ley en sentido formal. De acuerdo con el primero, se le llaman leyes las normas de carácter general. Con respecto al segundo, reciben tal denominación las normas emanadas del órgano legislativo de un Estado, que en Colombia lo es el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, con observancia de los trámites señalados para el efecto. En el primer caso, se define la ley por su contenido, en el segundo por el órgano que la expide. Se comprende entonces, en el primer sentido puede recibir el nombre de leyes los actos administrativos de carácter abstracto e impersonal y no considerarse como leyes propiamente dichas algunas emanadas del órgano legislativo, como la que manda construir una vía o dispone erigir una estatua a una persona sobresaliente. En el segundo, en cambio, no puede llamarse leyes los actos administrativos y sí deben denominarse así las de los ejemplos citados. Es claro que las leyes en sentido material pueden serlo a la vez en sentido formal y viceversa. Por ejemplo, el Código Civil es una ley en sentido material, pero también lo es en sentido formal, en razón de haber sido expedido por el órgano legislativo. En Colombia prevalece el concepto de ley en sentido formal, o sea, el de ley en sentido estricto. En efecto, el artículo 150 de la Constitución Política dice: corresponde al Congreso hacer las leyes. Por tanto, en Colombia son leyes las normas que así bautiza el Congreso, siendo los trámites constitucionales para ello. Por otra parte, en el proceso legislativo del Estado moderno y democrático inspirado en la división e independencia de los poderes públicos de Montesquieu,
Se distinguen 4 etapas en la formación de las leyes. La iniciativa, que es la competencia atribuida por la Constitución para promover la expedición de una ley mediante la presentación de un proyecto. En nuestro sistema, esa iniciativa corresponde a los miembros del Congreso, al gobierno, a ciertas entidades señaladas por el artículo 156 de la Constitución y a los ciudadanos en el número de la Constitución que nos da el artículo 155 de la misma. Otra etapa es la discusión, que son las deliberaciones que tienen lugar en torno del proyecto presentado a fin de valorar en primer lugar la conveniencia de convertirlo en ley y pasar luego a examinar su contenido. Estas deliberaciones se llaman en nuestro sistema debates, que son 2, y se surten tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El primero en las comisiones respectivas de cada una de las 2 cámaras, el segundo en las sesiones plenarias. En ambos debates podrán introducirse modificaciones al proyecto. Otra etapa es la aprobación, que es la etapa que le sigue a la discusión. En ella el Congreso expresa su voluntad de convertir en ley el proyecto discutido. La aprobación se hace por mayoría, es decir, por la mitad más uno de los miembros presentes, en ciertos casos y en otros por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara. Hay casos en que la Constitución de los estados exige una mayoría especial. Así ocurre en la nuestra para determinadas leyes. Por último está la sanción, que es la última de las formalidades y en Colombia corresponde al gobierno. Es el acto por el cual el jefe de gobierno, acompañado por el mismo, ministros del ramo, aprueba la ley y manda a ejecutarla, o sea, a cumplirla, y hacerla cumplir. Ahora bien, también es importante hablar de la derogación de las leyes, que puede ser total o parcial, y ello puede ocurrir en forma expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua, y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación tácita tiene lugar en estos 2 casos. Primero, cuando la ley anterior es incompatible con la posterior, bien porque ambas tengan un carácter general o especial, bien porque la posterior sea especial y la anterior general, porque debe prevalecer la ley especial sobre la general, porque supone más adecuada a la materia que debe regir. El otro caso es cuando la nueva ley regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. La razón está en que la nueva ley no dejó campo para las antiguas disposiciones. Como las nuevas han abarcado todas las materias, las antiguas pierden su razón de ser. Por último, debemos saber qué es un código, pero para eso debemos distinguir entre el sentido material y formal. Materialmente hablando, o sea, reparando en el contenido, se entiende por código un conjunto de disposiciones orgánicas y sistemáticas referentes a una materia, que forman el contenido de la misma ley, como el Código Civil, el de Comercio o el Penal, que se ajustan a ese criterio. El código no se confunde con la recopilación de leyes, que como su nombre lo indica no es más que una colección de leyes
de acuerdo con un criterio que puede ser el cronológico o el referente a varias materias afines. En sentido formal, el código es un conjunto de disposiciones que hacen parte de una misma ley llamada código por el legislador. Dado que el artículo 150 de nuestra Constitución expresa que corresponde al Congreso expedir los códigos de la nación, debe concluirse que en nuestro derecho positivo prevalece la noción formal de código. Es pues código entre nosotros la ley general a la que el Congreso haya dado tal denominación. Ahora bien, sin duda, la costumbre es la más antigua de las fuentes del derecho. En Roma, hasta la expedición de la ley de las 12 tablas, el derecho era eternamente consuetudinario. También lo fue en Europa, durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Esta forma de derecho se prolongó hasta finales del siglo XVIII, época en que comenzó la expedición de los grandes códigos. Según la doctrina tradicional de origen romano, la costumbre se define como una práctica o uso generalizado, que se cumple bajo el convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica. De aquí los dos elementos que integran el concepto de costumbre en su sentido jurídico, el objetivo o material, representado por la práctica o uso continuada, que debe ser público y prolongado, el subjetivo o psicológico, consistente en la convicción de que esa práctica o uso obedece a razones o necesidades jurídicas. Las costumbres tienen un valor diferente en las diversas ramas del derecho. En los países cuyos ordenamientos jurídicos se inspiran en el derecho romano y disponen en consecuencia de un derecho estricto, contenido principalmente en códigos, el valor de la costumbre es nulo en las diversas ramas del derecho público interno. En ellas los textos constitucionales y legales no dejan espacio a las costumbres. En el derecho penal, por ejemplo, no tienen ni pueden tener cabida alguna. En el derecho privado, las costumbres sí tienen importancia, en especial en el derecho civil y sobre todo en el comercial, campo donde surgen muchas costumbres locales que por lo mismo resultan difíciles de recoger en leyes, dada la generalidad de estas. En el derecho internacional público, en cambio, la costumbre es una de las fuentes principales. El artículo 38 del Estado de la Corte Internacional de Justicia, al enumerar las normas aplicables para la solución de las controversias entre Estados, menciona la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. En el derecho internacional público, en cambio, la costumbre es una de las fuentes principales. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al enumerar las normas aplicables para la solución de las controversias entre Estados, menciona la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por último, si confrontamos las costumbres frente a la legislación, hay lugar a distinguir tres clases de ellas, que son la costumbre opuesta a la ley, la costumbre según la ley y la costumbre a falta de ley. Examinémosla brevemente. La costumbre opuesta a la ley, llamada por los romanos contra legem, no tiene ningún valor. No se le reconoce competencia para derogar las leyes, aunque en algunos países de derecho escrito se les confiere esta fuerza. Se dice entonces que la ley ha sido abrogada por desuetud. A la costumbre según la ley denominada secund legem, en cambio, se le reconoce valor. Es la costumbre que alude
la misma ley que traza o señala la manera de cumplirla. Por último, la costumbre que se forma en ausencia de ley, la costumbre pater lege, se le ha reconocido tradicionalmente todo valor, porque tiende a llenar los vacíos o lagunas de la legislación, lejos de hallarse en oposición con la norma escrita, viene a complementarla. Mi nombre es Iván Gabriel Muñoz y les voy a hablar sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia es un conjunto de decisiones y opiniones emitidas por los tribunales y cortes de justicia en relación con la interpretación y aplicación del derecho. Pues como dice el texto, las normas jurídicas son decisiones ya por los jueces, los tribunales, pues ellos son los que mandan, los que hacen los derechos, las leyes y administran la justicia y destinadas a resolver las controversias. Tenemos como ejemplo la sentencia 221 del 2017. La Corte Constitucional colombiana estableció que en el matrimonio igualitario es un derecho constitucional que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio. Otro ejemplo, la sentencia 032 del 2019. La Corte Suprema de Justicia estableció que la corrupción es un delito y que los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción pueden ser sancionados con pena de prisión. La sentencia 045 del 2020, la Corte Suprema de la Justicia estableció que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que los medios de comunicación tienen la obligación de respetar este derecho. Como siguiente punto vamos a hablar un poco de los actos jurídicos. Dice que son una manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de adquirir y transmitir y modificar o extinguir un derecho que producen el efecto querido por su autor, en razón de que el derecho sanciona tal manifestación de voluntad. Pues como esto tenemos unos ejemplos que son como los contratos, los testamentos, adopciones, acuerdos de separación. Pues en los contratos hablamos que es un acuerdo entre dos o más partes que establece obligaciones y derechos recíprocos. Como ejemplo tenemos un contrato de compraventa de un bien inmueble. Del testamento podemos hablar que es un acto jurídico mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. En las adopciones decimos que una adopción es un acto jurídico mediante el cual una persona o pareja se compromete a criar y educar a un menor de edad como si fuera hijo suyo. Y como último tenemos un acuerdo de separación. Pues en esto es un acto jurídico mediante el cual una pareja decide separarse y establece condiciones de su separación. Mi nombre es Lady Cisneros. El tema que me corresponde exponer y presentar a continuación es acerca de los tratados internacionales.
El término tratado, tal como se lo usa en el derecho internacional, dice Thomas Wertham, describe los acuerdos internacionales en general, llámense convenciones, pactos, convenios, cartas, protocolos, etc. Esta diversidad en la denominación carece de significación legal. Por tanto, las mismas normas jurídicas rigen cualquiera que sea la denominación que se utilice. En el derecho interno de los Estados Unidos, el término tratado tiene un significado especial. Hace referencia a un acuerdo internacional que, para vincular a ese país, a diferencia de los demás acuerdos que esa nación pueda celebrar, tiene que ser sometido a consulta por el Senado. En los países de América Latina, generalmente se usa el término tratado en este mismo sentido. En Colombia, los tratados deben ser aprobados por el Congreso. Es oportuno hacer referencia al artículo 93 de nuestra Constitución. Dice este artículo: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Dos principios se contienen en este artículo, uno sobre la prevalencia de ciertos tratados sobre el derecho interno del país, otro sobre los criterios y principios que deben utilizarse para la interpretación de los derechos y deberes señalados por la Constitución. En la relación con el primero debe notar que los únicos tipos de tratados que prevalecen sobre la legislación interna son los referentes a los derechos humanos, que prohíben su limitación en los estados de excepción. Estados previstos en los artículos 212 de la Constitución. Por tanto, si se trata de convenios que simplemente reconocen derechos humanos, pero que no contemplan la prohibición de limitarlos en los estados aludidos, no tienen prevalencia sobre el derecho interno. Respecto del segundo, se presenta esta duda. Los criterios de interpretación señalados por la norma transcrita son únicamente los tratados sobre derechos humanos celebrados por Colombia o, además, los alcances que a tales derechos se les hayan dado por organizar los organismos internacionales que se ocupan de los mismos. Me parece más acertado lo segundo, porque esos organismos tienen competencia sobre ese particular y nada más dañino a los derechos humanos que el entenderlos cada Estado a su manera. Bueno, la definición y nociones preliminares del ordenamiento jurídico positivo. Bien sabemos que el derecho positivo de todo Estado se halla formado por un conjunto de reglas jurídicas, millares, de naturaleza muy diversa y sobre materias bien diferentes. Sin embargo, tal pluralidad de normas constituye un ordenamiento. ¿Pero qué es un ordenamiento jurídico? ¿Cómo puede definírselo? He aquí la respuesta. Un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes o armónicas entre sí, que forman un sistema unitario. En esta definición importa precisar los dos últimos conceptos, el de sistema y el de unidad del ordenamiento, porque el de la coherencia o armonía entre las normas es una consecuencia de ellos. Los sistemas normativos. Anota con mucha razón. Obvio que el problema del sistema jurídico ha sido hasta ahora poco estudiado. Juristas y filósofos del derecho hablan en general del derecho como de un sistema, pero no está muy claro en qué consiste ese sistema. Debemos a Kelsen, como lo observa también el autor citado, claridad sobre este asunto. Como siguiente tema, el ordenamiento jurídico. ¿Qué es un ordenamiento jurídico? Es un conjunto de normas y principios que regulan el comportamiento, los individuos y las instituciones en una sociedad y que son aplicadas por los tribunales y otras autoridades competentes para resolver conflictos y proteger los derechos de los ciudadanos. Pues en esto, algunos de estos son la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, como veníamos anteriormente hablando, la doctrina, la costumbre. En la Constitución podemos decir es la norma suprema que establece los principios y los valores fundamentales de un Estado
y que define la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. En las leyes podemos decir que son normas jurídicas que se regulan aspectos específicos de la vida social como el derecho penal, el derecho civil y el derecho laboral. En los reglamentos decimos que son normas jurídicas que se desarrollan y concretan las leyes que son emitidas por las autoridades administrativas y competentes. Pues ya en todo esto es importante destacar que el ordenamiento jurídico es un sistema dinámico que evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades y, y cambios de la sociedad. Mi nombre es Sofía Yepes y a mí me toca exponer cómo se relacionan las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico. La relación entre ambas es que las fuentes del derecho son las que generan las normas y estas normas, una vez creadas, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico. Es decir, las fuentes alimentan y dan forma al ordenamiento jurídico, que es el sistema completo de normas en un país o región. Se establece que las fuentes del derecho son los orígenes de donde provienen las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico. Estas fuentes incluyen la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. La relación entre fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico es fundamental, ya que, como primero, tenemos la creación de normas. Las fuentes son los mecanismos a través de los cuales se generan las normas que estructuran el ordenamiento jurídico. Como segundo, por la jerarquía. Las fuentes tienen un orden jerárquico, donde algunos prevalecen sobre otras, lo que define la estructura del ordenamiento. Como tercero, interpretación y aplicación. Las fuentes proporcionan el contenido necesario para interpretar y aplicar las normas en casos concretos, garantizando que el ordenamiento jurídico sea coherente y funcional. Las fuentes del derecho son esenciales para el funcionamiento y la cohesión del ordenamiento jurídico, ya que de ellas emanan las normas que regulan la vida de sociedad. El ordenamiento jurídico se refiere al conjunto sistematizado de normas que rigen una comunidad, mientras que las fuentes del derecho son los procesos y mecanismos a través de los cuales se crean modificaciones y extinguen esas normas. El ordenamiento jurídico es el resultado de la interacción y la organización de estas fuentes que permiten su aplicación y eficacia en la vida cotidiana. Así, la relación dinámica, las fuentes generan normas que a su vez estructuran y dan forma al ordenamiento jurídico. Un ejemplo sería un sistema jurídico, ya que las leyes dadas por el Poder Legislativo son una fuente de derecho. Una vez esta ley es aprobada y publicada, se vuelve parte del ordenamiento